programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, este PUEDX de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien hoy precisamente estará con nosotros para hablarnos de algo que harán el día de mañana allá en el Poder Legislativo. Van a presentar el decálogo de derechos digitales. Pues siempre en estos temas, el PUEDX nos parece que es una aportación muy importante porque precisamente a través de estos estudios y también de estos instrumentos que está generando el PUEDX, pues sí se incide en la propia discusión sana, democrática, por muy a veces intensa que sea, pues basado también en el conocimiento de, en este caso, quienes navegamos por las distintas plataformas digitales que por supuesto ya están disponibles en México y en el mundo. Vamos a hablar con el doctor Julián Atilano. Él es doctor en ciencia social con especialidad en sociología y es investigador postdoctoral en este precisamente programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Decíamos que el día de mañana van a tener a cargo precisamente del PUEDX esta presentación del decálogo de derechos digitales. Va a ser ahí en el Senado. Muy buenos días, doctor Julián Atilano. Es un gusto saludarle. Al parecer hay algún problema con el audio Hola, del Sosimo, ¿qué doctor. tal? ¿Qué tal, doctor? Adelante, ya lo escuchamos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, el día de mañana, día 28 a las 12 horas, es abierto al público. Tenemos el inicio de la presentación de las mesas de trabajo del Parlamento abierto en torno al decálogo de derechos digitales que desde el Tlatelolco Lab, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, ponemos sobre la mesa para discutir. Es urgente. Llegó la hora, como decimos, Sosimo, de ponerle un alto a estas corporaciones, a estas plataformas, pues que definitivamente no están protegiendo a la ciudadanía. Pues se oye muy interesante y preguntarle, pues en primer lugar, doctor Julián Atilano, pues se escucha muy bien, llegó la hora de defendernos de los abusos de estas plataformas digitales. ¿Se puede? Pues eso es lo que estamos intentando hacer en este momento. No, mira, hay que poner las cosas claras, Sosimo. No hay regulación en México en torno a las plataformas digitales. Es decir, las plataformas digitales como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, que pertenece a Meta, a Facebook, entre otras, todas, por decirlo de esta manera, están sin regulación, operan sin regulación. Y en ese sentido es importante que demos un paso para la regulación de las plataformas, pero cuando hablo y uso la palabra regulación, no hablo sobre censura, no quiero decir que se limite la libertad de expresión de las personas. Señalo que hay muchos espacios dentro de las propias plataformas que necesitan regularse para proteger los derechos humanos de las personas. Es complicado, Susimo, cuando dices se puede es difícil, sin embargo, se puede hacer con la participación, en este caso, de las y los legisladores para que construyan este marco. Nosotros lo que hemos hecho durante 2 años de trabajo es hacer una propuesta inicial que prácticamente se compone de más de 100 modificaciones a leyes secundarias en 20 leyes en la materia de Internet, de telecomunicaciones, para que se pueda construir este marco jurídico que proteja los derechos de los internautas y las internautas. Doctor Julián Atilano, antes de entrar a si es qué detalles nos puede dar de en qué consistiría, por dónde tendría que ir estas reformas al propio marco legal de este país, me gustaría que nos pusiera en contexto de cómo estas plataformas digitales, pues luego todos los días violan nuestros derechos y ponen incluso en entredicho la propia soberanía nacional para que la audiencia en términos generales tenga idea de lo que estamos hablando, en qué consiste esta vulneración a nuestros derechos desde las plataformas digitales y también la el propio atentado a veces en contra de la soberanía nacional. Mira, lo que sucede es que de entrada estas plataformas pues no son plataformas nacionales, no son plataformas mexicanas, y lo que hacen es que
se instauran en los distintos países y a partir de su modelo de negocios, que es un modelo extractivista, es decir, retoman los datos que nosotros generamos. Algunos le llaman, extracción conductual, es decir, todas las acciones que nosotros hacemos, las interacciones, los likes que damos, el escroleo, que es este pues, movimiento que uno hace a los propios dispositivos tecnológicos para avanzar en los muros, etcétera. Toda esa información, todas esas dinámicas sociales que hacemos, las videollamadas, las horas de sueño, todo lo que se monitorea en las redes, lo que se hace es que se vende. Hay muchos, incluso estudios que han señalado en la cantidad de datos que venden estas plataformas. Por ejemplo, Facebook vende el 80% de nuestros datos a otras empresas como son Amazon. Y en ese sentido, Amazon entonces sabe qué nos gusta, a qué páginas entramos, qué nos pueden vender. Y lo que empieza a pasar es que se hace algo que se llama el perfilamiento. Es decir, empiezan a construir por usuario, por cada una de nosotras y nosotros, perfiles de usuario, perfiles que derivan en posibles consumidores, compradores de productos. Entonces, este modelo de negocios hace que nuestros datos se vendan, datos que son propios, tendrían que ser nuestros datos y nosotros definir qué hacemos con esos datos. Sin embargo, no tenemos ninguna capacidad para nosotros solicitar esos datos. Eso por citar un ejemplo. Otro de los ejemplos que también hacen que sea urgente este decálogo de derecho digitales tiene que ver con el tema de la desinformación. Hay una cantidad enorme de noticias falsas, de desinformación que circula de manera impune y que las plataformas no han hecho nada para bajar estas propias noticias falsas. Tienen los mecanismos, podrían ellos decidir bajar este tipo de información y no lo hacen porque muchas de estas noticias falsas están sostenidas por intereses económicos que están prevaleciendo. Es decir, de fondo, Sosimo, está el tema del modelo de negocios de las plataformas, los intereses económicos que tienen las plataformas en este extractivismo de datos que hace que pues se venda toda esta información. Pues muy interesante, doctor, esta parte que nos comenta, esta suerte de extractivismo en la propia minería de Exacto. datos que terminan precisamente apropiándose de información a veces sensible, personal y que son utilizadas con fines comerciales en este modelo de negocio o incluso con otros fines, no meramente incluso comerciales, pero igualmente lesivos. Muy interesante esto que ya nos explica, doctor, ¿en qué sentido tendría que ir una protección? ¿Cómo? ¿Desde dónde? Porque bueno, a veces uno lo ve muy difícil en el sentido de que, como ya bien explica, incluso estas compañías, estas empresas son transnacionales, no tienen asiento en México, operan en México, pero no necesariamente tienen asiento en México a quien reclamar, muchas veces no se puede, etcétera. Entonces, ¿en qué sentido tendría que ir la construcción de este decálogo para proteger, pues sí, proteger los intereses de las personas, los derechos de las personas y también el propio interés nacional? Mira, lo que proponemos nosotros ante este escenario urgente y al mismo tiempo complejo, como bien dijiste, no es un tema menor el hecho de que estas plataformas no operen en México. Eso en términos jurídicos es un problema porque se necesita que tengan un anclaje en el propio país. Pero lo que nosotros estamos proponiendo en el sentido jurídico y legislativo del tema es, por un lado, ponerle dientes a las leyes que ya tenemos. Es decir, así como las propias leyes, distintas leyes que existen, regulan la televisión, los contenidos dentro de la televisión, lo que se dice en la televisión. Es decir, hay una regulación en términos de derechos de las personas en el espacio mediático, tradicionalmente conocido como espacio mediático. Lo que buscamos es que además se incorpore Internet. Nosotros nos estamos enfocando en las redes sociodigitales. Internet es algo muy amplio, muy grande, que va desde el tema de las infraestructuras, es decir, los cables, hasta el tema de los contenidos. Es decir, es un espectro muy amplio y dentro de ese espectro nosotros nos enfocamos en las redes sociodigitales. Sabemos que como el tema es complejo, tenemos que dar un paso firme y dirigido. Y en ese sentido nosotros proponemos un decálogo que son 10 puntos,
para que, por un lado, se le ponga dientes a estas leyes que ya existen y por otro lado también se le exija a las propias plataformas tener ciertos mecanismos de regulación. Y entro en estos 10 puntos, Osimo. Mira, el primero es la libertad de expresión y derecho de réplica. No hay tal cosa en las redes sociodigitales. Aparentemente existe una libertad de expresión, pero en muchos casos sucede que te bajan la cuenta, te censuran de manera inexplicable, no te dicen por qué. Al mismo tiempo, puedes tú ser objeto de acoso, de desinformación en contra de tu prestigio y no puedes tener la réplica dentro de las propias plataformas. El punto dos es la disposición de los datos almacenados, lo que hablaba hace un momento. Todo el tiempo estamos generando datos y nosotros, como generadores de datos que son propios, es un desdoblamiento incluso de la propia personalidad. Nosotros tendríamos que tener este acceso a nuestros datos. Otro punto es el entorno veraz, es decir, que las propias plataformas bajen estas noticias falsas, que Internet, las redes sociodigitales sean un entorno veraz para las propias plataformas, un entorno libre de noticias falsas. Dentro del decálogo, el punto 4 es infancias y uso seguro de las plataformas, que va desde que los infancias, los niños y niñas no puedan tener obviamente acceso a los contenidos de las propias plataformas que en sus propias políticas está que tienen que ser para mayores de edad y por otro lado también todo el tema de la pornografía infantil, todo esto que está circulando, es decir, que las infancias tengan un marco también de protección como los propios derechos humanos lo manifiestan, pero en las redes sociodigitales también el derecho, derechos fundamentales de las propias personas, y esto señala que las plataformas tienen que ser objetos jurídicos obligados a proteger estos derechos de las personas, porque no están hasta este momento en la legislación mexicana y por eso la propuesta del decálogo no son objetos obligados, sujetos, mejor dicho, obligados para garantizar los derechos de las personas. También el tema electoral, Sósimo. Mira, cada que hay campaña electoral, lo vimos ahora con el Estado de México, hay una cantidad indiscriminada, una cantidad masiva de desinformación, no sabemos cuánto están pagando los partidos, las y los candidatos. Se necesita transparencia para saber en el espacio digital cómo está sucediendo esto. En el artículo 41 de la Constitución Política, que pues marca todo el tema de las elecciones, los partidos, se señala que tienen que transparentar los recursos en la televisión, en la radio y la prensa, pero no habla nada de Internet. Es lo que estamos nosotros también solicitando. Otro punto es la transparencia en materia de administración, es decir, que haya transparencia de las propias plataformas respecto al uso, respecto a las políticas de las propias plataformas. Hay algunas que ni siquiera tienen estas políticas, estos criterios de uso, de cómo se va a usar nuestros datos, de si se va a vender, no se va a vender, si nosotros aceptamos. Es decir, viven en total opacidad. Es más, hay algunos como el ChatGPT que está tan de moda que ni siquiera tiene estas políticas de privacidad de los datos. También hablamos de la no discriminación y una vida libre de violencia. Es algo también que está todo el tiempo en las redes sociodigitales. Es la violencia, la discriminación, la xenofobia, el acoso selectivo. Son mecanismos que están ahí operando, mecanismos sociales que se pueden impedir o que los propios algoritmos de las plataformas están fomentando. Y los otros dos temas, Susimo, es el de ciberseguridad y es el de identidades, que tiene que ver también con la propia construcción de la identidad de las personas en las plataformas y la ciberseguridad también con el tema del el acoso, el hackeo y esta situación que pues no hay regulación en torno a estos dos últimos temas. De los 10 temas no hay ninguno que se esté regulando y es lo que queremos hacer, dar este primer paso para avanzar en materia de derechos digitales en México y que México se convierta en un país garante y un país que se apunta de lanza en el tema.
Pues me parece muy importante, por supuesto que de aprobarse después tendría que ver cómo se instrumenta, es decir, quién podría, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, pues señalar cuando una información es falsa o no, porque mucha de la información incluso entra en la disputa política, podríamos decir que de manera incluso triste y no en el buen sentido de la palabra, del uso de política, Así sino es. a veces hasta por consigna. Entonces me parece que veríamos después cómo se instrumenta. Pero claro, claro que es, de hecho, es un acontecimiento importante que se discutan en el propio Senado de la República a partir de lo que ustedes están haciendo, estos asuntos, y preguntarle precisamente eso, doctor. ¿Qué respuesta esperan tener ustedes ahí en el Senado? ¿Con qué clima han ustedes palpado precisamente a estos legisladores? Sí, dispuestos a entrarle al tema en serio. ¿Qué expectativas tienen ustedes de su participación de mañana allá? Mira, el día de mañana el objetivo de la presentación es dar comienzo al debate, al Parlamento abierto, a las mesas de trabajo del Parlamento abierto, que se espera que sea aproximadamente en el mes de agosto. Y en estas mesas de trabajo, su objetivo es reunir a especialistas en la materia, que mira, van desde representantes de las propias plataformas hasta gente de la academia, organizaciones no gubernamentales, activistas, especialistas dentro de la industria, para discutir este decálogo que, como te comenté hace un momento, viene ya de un trabajo de 2 años en donde también ha tenido la participación de especialistas. Tenemos un consejo asesor con gente de la talla, por ejemplo, de Graham Murdoch o Manuel Castells, Inafino Genova, y también la propia comunidad académica de nuestro país que han estado impulsando esta propuesta. Nosotros ya tuvimos a finales de marzo un encuentro en el Tlatelolco Lab, en las oficinas del PUETS, en donde invitamos incluso también a diputados, diputadas, senadoras y senadores, y vemos de forma optimista un clima favorable, porque no es una discusión propia de México, tampoco es una discusión de contexto, de coyuntura, es una discusión global que nos está afectando a todo el mundo y que incluso es complicadísimo por la influencia, el poder que tienen estas corporaciones digitales hacer lo que estamos haciendo en México. Tenemos un Congreso consciente, tenemos un Congreso sensible que esperamos que adapten también el propio decálogo a sus agendas y las impulsen. Nosotros creemos que es positivo lo que estamos haciendo y también la voz de estas legisladoras y legisladores pues ha sido dirigida a la posibilidad de garantizar los derechos digitales. Vamos a ver cómo se dan estas mesas de trabajo y sobre todo las discusiones en un segundo momento dentro de las propias comisiones. Es decir, se discuten en el Parlamento abierto este decálogo, se fortalece, porque ojo, esto es un primer paso, esto no es una discusión finalizada, es la puerta abierta para comenzar la reflexión, viene el Parlamento abierto y después entra a las distintas comisiones, depende cada uno de los temas, se discute, se vuelve a robustecer y bueno, la idea es que ya salga como modificaciones a las leyes, en este caso secundarias. Pero el panorama es optimista, ¿eso, Simón? Sí, doctor, ¿de qué manera la audiencia y las personas en términos generales pueden estar atentos a estas mesas, a lo que también ocurrirá el día de mañana y, por supuesto, a participar, si es que de alguna manera se puede, de incidir en incluso impulsar para que estos temas sean tratados en el Poder Legislativo mexicano? Mira, qué bueno que me preguntas esto. Les pido a la audiencia, a las y los amigos que están ahorita sintonizándonos, que se dirijan a la página pueds.unam.mx. Se escribe puedjs.unam.mx diagonal decálogo guión digital diagonal. En esa página, en ese portal, micrositio que nosotros hemos creado desde el Tlatelolco Lab, van a encontrar la propuesta del decálogo, esta propuesta que se va a discutir, estos 10 grandes puntos que se van a discutir y además van a encontrar un botón donde se pide que se unan al apoyo si así lo deseen o si quieren hacer un planteamiento en torno a uno de los puntos,
puedan entrar y modificar. Lo que nosotros queremos es que también haya una discusión dentro del espacio digital que también nutra a la discusión que se va a dar en el Parlamento abierto. Ustedes pueden entrar a esta página, pueden firmar, pueden apoyar, pueden leer nuestro manifiesto, pueden descargar el decálogo y pueden ser parte de este momento histórico. Sósimo, de verdad ya es momento de ponerle un alto a estas plataformas. No podemos seguir en esta situación. Así como existen los derechos humanos diarios que nos protegen en la vida misma, en las calles, en cualquier entorno, ¿por qué no un marco que regule las propias plataformas para tener estos derechos constitucionales universales en las plataformas sociodigitales, en estas plataformas pues que se han convertido en grandes monstruos que están pues básicamente extrayendo nuestros datos, vendiéndolos y pues es momento ya de, a ver, decir basta.